Te damos gracias, nuestro amado Padre Celestial, por esta nueva oportunidad de reunirnos a través de este medio, podernos escuchar, podernos ver, poder disfrutar, Señor, este momento, cantar a tu nombre y también pensar a través de estas canciones en todas tus promesas y ese deseo y ese anhelo y esa fe que tenemos de que nos encontraremos por la eternidad contigo, y que ya no habrá necesidad de otra cosa más que de ti, Señor. Qué lindo cuando podemos encontrarlo. Pero mientras tanto estamos aquí en la tierra y sabemos, Señor, que hay dificultades y que hay cosas difíciles que afrontar, eh, que nos producen tristeza, dolor, sufrimiento en muchos casos, pero con vos, Señor, podemos salir adelante, podemos sobreponernos, podemos pasar esas tribulaciones con gozo. Y bueno, sabemos que sobre eso nos quieres hablar también en esta tarde. Por eso ponemos a Marcelo en tus manos para que lo utilices, que nos hables a través de él y nos traigas el mensaje que a cada uno de nosotros nos querés dar, Señor. En tus manos nos ponemos, rogando tu bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén. Buenas tardes, buenas noches casi, no sé, eh, en algunos lados ya de noche. Bueno, a continuación quería compartirles, esta mañana estuve haciendo una breve introducción, que es la continuación de lo que vamos a ver y va a compartir a través de la palabra de Dios en esta tarde. Y esta mañana hablábamos de las aguas de Mara, de la peregrinación del pueblo de Israel sobre cuando salió de Egipto hacia la tierra prometida, y en el camino se encontraron con varios imprevistos, y el tema de hoy era cómo tratábamos con los imprevistos. El tema es que cuando los imprevistos son más grandes que nosotros o se convierten en gigantes para nosotros, nuestros corazones a veces tienden a angustiarse, a preocuparse, y puntualmente hoy les quiero hablar de las aguas profundas de la amargura. Y ustedes dirán, bueno, tal vez no sea un tema para tocar en este tiempo, pero quiero decirte que hay muchas personas que están pasando una Navidad triste, están comenzando un año triste, tal vez porque esta pandemia también ha dejado sus daños colaterales, tal vez están festejando lo que tendrían que festejar con la ausencia de alguna persona, pero puntualmente quiero hablar de la amargura en el sentido espiritual, en lo que produce en el corazón de cada uno de nosotros. Y no hay nada tan terrible como estar en las aguas profundas de la amargura. Los que están ahogados en ellas comenzaron pisando la arena de la falta de perdón, del descontento, hasta llegar a las profundidades de la amargura. Y saben que hace bastante tiempo que estoy leyendo sobre este tema, y hay 42 acepciones en la Biblia en relación con la amargura. Es interesante pensar en esto. Y eso quiere decir que a Dios le interesa que sepamos los daños que ella produce. Y muchos creyentes fueron consumidos por la amargura y no pudieron volverse de ella, eso es lo más triste. Y contaminaron y envenenaron con su amargura su corazón y el entorno de ellos. Y saben que ahí hay un pasaje que inmediatamente lo vamos a ver en Hebreos capítulo 12, le invito a abrir la Biblia, versículo 12 al 16, al 15, perdón. Si ustedes se ponen a leer este capítulo, comienza hablando de poner la mirada en Cristo, de poner los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, pero el tema central de este capítulo es la disciplina, y en el versículo 12 termina rematando con los efectos que causa la disciplina y de abandonar la gracia de Dios. Miren, dice, por lo cual, dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno, escuchen esto, deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por muchos sean contaminados. Fíjense
que la amargura a veces, bueno, acá viene hablando de la disciplina y los efectos que causa la desobediencia también, de desenfocarse de Dios, de dejar de poner la mirada en Él. Y fíjense que causa desánimo, pero también efectos físicos. Dice, levantar las manos caídas. Y esto habla de alguien que está cansado, las rodillas paralizadas, de alguien que ha dejado de correr. Levantar las manos habla de un ánimo que se ha desgastado, de brazos caídos, habla de que el cuerpo se ha resentido por un montón de cosas que no pudimos controlar y sobrellevar y ponerlas en la mano de Dios. Y cuando uno atraviesa por cosas difíciles, muchas veces terminamos agotados. Necesitamos sanar todo lo que es cojo. ¿Y saben qué? Cuando pensamos en cojo hablamos de una discapacidad. Hablamos de algo que está defectuoso en nuestra vida, para que lo cojo no se salga del camino. Cuando nosotros tomamos nuestras propias decisiones, de alguna manera nuestro andar no es el correcto delante de Dios. Y Dios tiene que hacer una obra. Los brazos levantados en este capítulo que empieza a mencionar el versículo 12, habla de la grandeza, de la alegría. Ustedes recuerdan que cuando alguien gana una competencia, una carrera, lo primero que hace es elevar los brazos al cielo, en señal de victoria, en señal de alegría, en señal de gozo. Alguien que logra una meta o un reto, pero todo lo contrario es lo que le sucede a alguien que está agotado, triste, desilusionado. Su semblante también está caído. Y levantar las manos y caminar es un esfuerzo enorme para una persona que está bajo esta condición. Ahora es momento de retomar fuerzas y seguir en la carrera espiritual. Esto es lo que nos alienta el autor a los hebreos. ¿Y cómo hacemos? Necesitamos sanar todo lo que está cojo, como decía antes, en nuestra vida, y eso involucra nuestra mente, pensamientos, sentimientos, y deben ser renovados, como dice Romanos 12:2 también, para poder estar alineado a lo que Dios tiene para nosotros. Ahora, ¿qué pasa cuando sucede lo contrario? ¿Saben que la palabra amargura proviene de una palabra griega que significa punzar? Y en el hebreo agrega la idea de algo pesado y fuerte. Así que concluimos entonces que la amargura es algo fuerte, pesado, y que causa un punzamiento, que punza hasta lo más profundo del corazón. Quiero reforzar esto con el Salmo 73. Vamos a ver un Asaf. Hay un salmista, un levita, haciendo este tipo de declaración. Vamos a ver el Salmo 73, por favor. Salmo 73. Miren lo que dice el versículo 21 y 22. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Que es un poco la idea de lo que es la amargura. Y esta declaración que hace el salmista fue impulsada por un puntapié que viene de la envidia. Si ustedes leen el contexto de este salmo, se van a encontrar y van a ver que Asaf tuvo envidias de lo que prosperaban. Puntualmente eran impíos, pero la envidia no hace acepción de personas. Así que cuando da la amargura, ¿qué pasa? Cuando da luz la amargura, ¿saben qué pasa? Cuando sucede esto, cuando las heridas, las tristezas, las decepciones de la vida no son tratadas, la persona deja de correr hacia la gracia de Dios. La amargura es una forma de depresión también. ¿Por qué? Es un pecado no confesado, donde el que sufre se victimiza, ve todo negativo, busca culpables, los culpables generalmente son los demás, pero también hace mucho más daño cuando la persona que la sufre puede darse cuenta del daño que le está haciendo y no hace nada para cambiarlo. Eso es más caótico todavía. Fíjense que el texto que leímos en Romanos 12 dice, no sea que brote alguna raíz de amargura, decía, ¿no? Y que alguien no disponga de la gracia de Dios. La amargura se empieza a levantar en nuestro corazón cuando dejamos de acudir a la gracia de Dios.
y la gracia de Dios siempre está disponible para nuestras vidas. Fíjense, acá decía yo que muchas veces no podemos dar cuenta del estado de nuestro corazón y no hacer nada, y vivir una vida, entre comillas, como podemos. Ahora, el Salmo 32 es un salmo de restauración, y fíjense, ustedes saben que tiene el trasfondo de un David que se arrepiente de su pecado, pero fíjense la declaración que hace en el versículo 3 y 4, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedales de verano. Eso es lo que sucede en el alma de una persona que está amargada y no confiesa su pecado, y no acude ni se lanza a los brazos de la gracia de Dios. Cuando eso sucede, dice, mientras callé se envejecieron mis huesos. Hay enfermedades. No solamente causa un daño en la salud espiritual, sino también en lo emocional, en lo físico. Por eso, entre nosotros y hay en el pueblo de Dios muchas personas enfermas, físicamente, espiritualmente. Hay muchos cristianos que padecen depresión porque no han sabido tratar la amargura de su corazón. Y es triste tener el manual de sanidad a disposición nuestra, que es la palabra de Dios, y no recurrir a ese remedio. Es como no querer tomar los medicamentos cuando llega una enfermedad terminal y la persona se entrega y dice, ya no quiero luchar más. Es más o menos en este contexto donde la amargura empieza a tomar más protagonismo y preponderancia. Ahora, también podríamos decir que la amargura a veces gestada en la sala de espera de las frustraciones, de los anhelos y los sueños no alcanzados, que fue un poco lo que declara Asaf en el Salmo 73, y quiero invitarlo a recorrer algunos pasos que conducen a la amargura. El primer paso es desenfocarse de Dios. Leíamos ahí en Hebreos 12 de poner la mirada en el Señor, en el autor y el consumador de la fe, y poner la mirada en todo lo que no tiene que ver con Dios, casi siempre trae problemas, trae afán, trae ansiedades, trae incredulidad, y fue lo que le pasó a Asaf. Miren lo que dice el versículo 2 y 3. En cuanto a mí, dice el Salmo 73, versículo 2 y 3, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Fíjense, ¿por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Es allí donde empieza a aflorar los sentimientos y actitudes contrarias a la voluntad de Dios. Fíjense, dice, tuve envidia. Y podemos mencionar otra cosa que no sea la envidia, pero la envidia es la madre del descontento. Es la puerta que le abrimos a sentimientos que conducen a la amargura, como la queja, la crítica, el estar pendiente de lo que hacen los demás, pero sobre todo aquellos que alcanzan lo que uno no puede alcanzar. Ese es el origen de la envidia. Y la amargura muchas veces se convierte en un río de imposibilidades y penalidades contaminado por la incredulidad. Fíjense el versículo 13 y 14 del mismo Salmo. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Fíjense lo que está diciendo Asaf. Y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Hay una diferencia, escuchen bien lo que les voy a decir, hermanos. Hay una diferencia entre la duda y la incredulidad. La duda viene de una mente que lucha, ¿escuchaste? Mientras que la incredulidad proviene de una voluntad obstinada que rehúsa entregarse a Dios. Hay una gran diferencia entre estos dos conceptos. El incrédulo no cree, no creerá. O sea, mientras que la persona que duda lucha por creer. Y ahí está la diferencia. Quiero que consideremos por un momento quién era Asaf. Asaf era el autor de este salmo, inspirado por Dios, era levita, célebre músico del tiempo de David, uno de los directores de la música del templo. Se le llamaba también profeta, ahí en 2 de Crónicas 29:30. Se dice que era un vidente que profetizaba con el arpa, descendiente de Leví por medio de Gersón. Los levitas lo nombraron cantante principal y cimbalista. Y ustedes dirán, fíjense todas las distinciones que tenía Asaf.
y el protagonismo que tenía en el servicio a Dios. Sin embargo, sintió una amargura, como describe allí en el versículo 21 y 22. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Alguien que estaba dirigiendo la alabanza, parece un contraste esto, ¿no? Parece ilógico, pero muchas veces nosotros, hoy esta mañana hablaba de que muchas veces hemos perdido, no tenemos un cántico nuevo para Dios. Porque la noche oscura en nuestros corazones han llegado y hemos dejado de adorar y alabar a Dios. Y esto creo que fue lo que le pasó también a Asaf. Ya mencionamos la causa que era desenfocarse de Dios, llenarse de envidia y frustración, pero quiero mencionar algo más. Algunos de los condimentos de la amargura son muchas veces la ira no resuelta, el resentimiento, los celos, y la decepción. Si leemos el versículo 15 y 16 de este salmo, es como que hay una pausa es como que Asaf vuelve en sí. Miren lo que dice acá. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Dice el versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Comprendí el fin de ellos. Decía que acá parece que hubo como una pausa para volver el sí. Aquí vemos una nueva perspectiva. Fíjense el versículo 20. Como sueño del que despierta, así Señor, cuando despertares, menospreciará su apariencia. Fíjense, qué interesante esto, ¿no? Y acá él se da cuenta que los impíos tendrían su pago y su retribución. Y qué interesante es ver esto, porque hay algo muy objetivo acá. Asaf obtuvo una nueva perspectiva, como decía antes, del problema, cuando consideró no las circunstancias que le rodeaban, sino el destino que tenían ante él, los impíos, ¿no? Está hablando acá. Y se dio cuenta de que lo que veía en la vida de las personas impías y prósperas no era una imagen real, sino una pretensión, o sea, una aspiración vana. Y le llama la atención aquí el contraste entre la imagen que nos da Asaf de la vida con Dios y la vida anterior sin él. Fíjense qué interesante es esto, ¿no? El versículo 23 y 28, al 28, dice, con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Qué cambio de perspectiva, ¿no? Vemos un gran contraste. Acá podemos ver que las posesiones de los impíos son solo ídolos que toman el lugar de Dios. Y la idolatría es prostitución, según la Biblia. Ni siquiera la muerte puede separar al pueblo de Dios de su bendición. Y ¿saben qué? Cuando un corazón está amargado y desenfocado de Dios, deja de apreciar estos principios que son vitales para poner los ojos en Cristo. También el resentimiento y las relaciones rotas causan dolor y amargura. Tal vez algunos de ustedes, como yo, hemos pasado por situaciones de fricciones en las relaciones interpersonales, más cuando hay intereses en común, cuando hay competencia y falta de consideración. Y esto fue lo que le pasó a Ana. Ahí vamos a ver, ahora vamos a irnos al capítulo 1 de Samuel, primera de Samuel capítulo 1, y vamos a ver algunas cositas de la historia de Ana, que es una historia preciosa de redención, de oración, de consagración a Dios, de entrega, de rendimiento a Dios. Y fíjense, quiero que veamos la causante de la amargura del corazón de Ana. ¿Podés leer, Raquel, primera de Samuel 1 al 17? ¿Del 1 al 17? Sí. Hubo un varón de Ramataín, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Eliú, hijo de Tou, y él tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí,
Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno una parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana, después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová, y lloró abundantemente. E hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Tremenda, tremendo relato, impresionante. Miren lo que dice el versículo 4 y 5. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina a su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Ahora fíjense, a pesar de las consideraciones y atenciones de su marido, Ana estaba sumergida en una amargura que cada día la desconsolaba más. Y con el agravante de tener que soportar a Penina, ¿no? ¿Cuántas Peninas hay en tu vida? Me preguntaba yo, ¿no? Tal vez puede ser tu mujer, puede ser alguien que conoces, o puede ser alguien que te ha hecho daño en el pasado. Y fíjense, esta visita anual, decía, al tabernáculo, debería haber sido un motivo y un acontecimiento feliz para Ana. Pero cada año Penina lo utilizaba para irritar a su rival, dice, y burlarse de su esterilidad. Quiero que destaquemos 3 cosas que hacía Penina, que son una fotocopia de lo que hace el enemigo cuando nos halla con la guardia baja y cuando nuestra mirada está puesta en las circunstancias, en los sentimientos y no en Dios. Fíjese, noten que Elcana subía con sus 2 mujeres a ofrecer sacrificios en Silo y daba a Ana una porción especial. Otra versión dice una porción doble. En ese gesto también iba acompañado el amor de su marido hacia ella, pero cuando la amargura gobierna el corazón no hay lugar para la adoración, no hay lugar para la gratitud a Dios. ¿Estaría Ana enojada con Dios? Me pregunté yo. ¿Qué piensan ustedes? La Biblia no lo dice, no lo sabemos, pero tal vez haya sido posible, ¿saben? 3 cosas hacía Penina que eran un plus para la amargura de Ana, y miren lo que hacía. Primero, debemos aclarar que el relato bíblico la declara como su rival. ¿Y quién es el rival de los hijos de Dios? Satanás. Es nuestro adversario. Y cualquier situación de rivalidad, de oposición,
de competencia y de discordia viene del mismo infierno de una mente carnal. Miren lo que dice Santiago, capítulo 3, versículo 13 al 16. Vamos a leerlo allí. 3:13. 3:13 al 16. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Este es el ambiente satánico. Cuando uno tiene actitudes de este tipo, le abre la puerta al enemigo. Fíjense lo que dice Santiago. Donde hay perturbación, hay obra perversa. Donde hay discordia, es el caldo gordo para el diablo. Y fíjense, tenemos también en claro que Satanás puede utilizar a una persona para contribuir a acrecentar nuestra amargura. Y la primera acción dice que Penina le irritaba. ¿Y cuáles son las cosas que te irritan a vos? Quiero que pienses en esto. ¿Cuáles son las cosas que te irritan? ¿De dónde provienen? ¿Quién las gesta? ¿Quién las manipula? ¿De dónde provienen? Irritar significa excitar vivamente un sentimiento, provocar gran enojo a alguien. Si bien este es un detalle físico, usted también alguna vez ha sufrido en la piel o en alguna parte del cuerpo una irritación. La irritación es también, en este aspecto, es también causar una inflamación y dolor en una parte del cuerpo. Y fíjense que también esto sucede en nuestra vida espiritual. De ahí podemos sacar conclusiones de lo que produce también en el alma. Enojo y tristeza son el producto de este hostigamiento que son el caldo para un corazón amargado, hermanos. Y por ende, tener una vida amargada y llevar una vida amargada. A esta altura te tengo que preguntar si hay amargura en tu corazón. Y en el versículo 8, miren lo que dice. Y el Cana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? El Cana, no sé si era policía el Cana, pero le hace un interrogatorio a Ana. Fíjense, le dice, ¿por qué no comes? ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? Este es un cuadro de depresión, hermanos. Este es el cuadro de la depresión. Y fíjense, vemos el interrogatorio del Cana. Indudablemente nada consolaba el corazón de Ana, pero vemos a una mujer aislada por la amargura. Tal vez el Cana ya no sabía qué hacer con ella, pero no vemos a este hombre orando por ella, con ella, y lo que muchas veces no hacemos los esposos con nuestras esposas es eso. Por eso el Señor nos ha mandado amar a nuestras esposas. Amar no es solo comprender, sino también ser mejores para Dios y para ellas. Y fíjense, ahora qué importante, cierro el paréntesis, ahora qué importante es tener disposición en el corazón y fe para hacerle frente a este flagelo que produce la amargura. Vamos a leer Proverbios 18:14. Me encanta pensar en que Dios nos da la posibilidad de cambiar esto en nuestras vidas. Dice Proverbios 18:14. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Y lo dice con signo de pregunta. ¿Quién soportará al ánimo angustiado? Y podemos pensar en toda esta situación, también lo que le produce al entorno que rodea a una persona que tiene amargura en su corazón. El Cana ya estaba tal vez como concluyendo en el tema de no saber qué hacer y cómo contentar a su esposa. Ahora fíjense, me encanta cómo comienza el versículo 9 del capítulo 1 de Primera de Samuel. ¿Se levantó quién? ¿Qué dice ahí? ¿Quién se levantó? ¿Quién se levantó, hermano?
Ana, yo quiero que vos le pongas tu nombre ahí. Se levantó Ana. Hay una definición de la palabra levantó que me encantó. Poner algo en un lugar más alto del que tenía, eso habla del ánimo. Separar algo de otra cosa sobre la cual descansa o la que está adherida, eso es la amargura. Separar de la amargura. Abandonar un sitio, este es el sitio, abandonar el sitio de la automiseración. Levantar el pensamiento, el corazón, alzar, despertar, resucitar. Podemos ver que levantar o ponerse de pie no solamente es un cambio físico de posición, pero también es un cambio en la voluntad y en la determinación. Quiero preguntarte, si estás pasando por algo similar, ¿qué estás esperando para levantarte? Ana dejó todo lo que era conocido y rutinario. Estaba allí, cerca del templo, ofrecieran sacrificio, a ella le dieron una parte escogida. ¿Para qué abandonó eso? Para adentrarse en las profundidades de la presencia de Dios. El nombre Ana significa una mujer de gracia, y ella manifestó su gracia en la forma en que lidió con su esterilidad y con la actitud y las palabras crueles de Penina. Ahora fíjense, en todo lo que dijo e hizo Ana, hay algo distintivo. ¿Saben qué? ¿Qué fue? Ella siempre trató de glorificar al Señor. De hecho, ella era una gran mujer que dio a luz un hijo extraordinario llamado Samuel. Y en los versículos 9 y 10, miren lo que dice. Ana se levantó después que hubo comido, bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Encontramos un punto de inflexión en la vida de Ana y la decisión de tratar la amargura a la manera de Dios. Durante una de las comidas festivas de Silo, Ana dejó la familia y se fue a orar al tabernáculo. Todas las decisiones se toman en el corazón, hermanos. Cada uno decide cómo quiere vivir y Ana decidió vivir distinto. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 4. Y en este contexto Dios le advierte a través de Moisés a su pueblo contra la idolatría. Miren, fíjense lo que dice. 4, 29 al 31. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Decía que dentro de este contexto, Dios le advierte a través de Moisés a su pueblo contra la idolatría. Anteriormente, a estos versículos, viene hablando de los efectos que causa la idolatría, pero dice, si te volvieres. Esto quiere decir, si te volvieres esa actitud, si volvieres tu corazón a Dios, como el hijo pródigo que volvió en sí, Ana en algún momento volvió en sí. Y cuando una persona se acostumbra a vivir en la amargura, es como si idolatrara más ese sentimiento que la posibilidad que Dios pueda obrar y cambiar el corazón. Miren lo que dice 1 Samuel 15, 23. Si nosotros nos mantenemos en una actitud obstinada, miren lo que dice, que fue la actitud que tuvo Saúl. 1 Samuel 15, 23, ¿qué dice? Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Rebelión y obstinación. Hay personas que no quieren salir de la amargura. Qué triste es cuando las personas o aún los creyentes deciden vivir en la sombra de la amargura. Conozco a muchos que se han apartado del Señor por no resolver a la manera de Dios las cosas. Y dicen más, si de allí, decía Deuteronomio 4, te volvieres. ¿De qué? De una actitud de idolatría, de dolor, de amargura, de resentimiento, que son a menudo los ídolos ante cuales nos postramos y de dónde nos tenemos que volver. Yo te tendría que preguntar a esta hora, ¿de dónde nos tenemos que volver nosotros? Ana decidió volverse a Dios, y dice el versículo 10 del capítulo 1,
Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Hubo una descarga de amargura ahí. Es como si Ana agarrara una carretilla llena de dolor y amargura y tristeza y la volcara ante los pies de Dios. Ella quedó libre, ella quedó vacía de ese sentimiento porque decidió volverse a Dios y tratar la amargura, la forma de Dios. Qué gran ejemplo es Ana en su oración. Su oración surgió de la tristeza y el sufrimiento. ¿Cuántas cosas buenas que leemos en la Biblia han surgido de un corazón quebrantado ante Dios? ¿Cuántas personas no han dejado una enseñanza en la palabra de Dios que han pasado por sufrimiento y dolor, pero cuando se quebrantaron delante de Dios hubo un milagro? Y el milagro más grande sucedió en el corazón de esas personas. Así que fíjense qué impresionante. A pesar de sus sentimientos, ella dejó al descubierto su alma ante el Señor. Que eso es exactamente lo que debe hacer una persona que está en amargura. Su oración mostraba sumisión al Dios al cual estaba orando, ya que se presentó al Señor, ¿saben cómo? Como sierva. Importante esto, ¿no? Se presentó como sierva para hacer lo que Él quería, y que Él hiciera lo que Él quisiera de ella. Qué grande es la entrega de Ana. Más allá de su oración también significa un sacrificio, porque ella se comprometió a entregar a su hijo al Señor. Todos conocen la historia, pero el versículo 2 y 13 dice: mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero cuando Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. La respuesta que Ana le da a Elí es reveladora. Y fíjense, este es el proceso de depuración de la amargura. Lleva un tiempo que solamente invertido en oración puede traer revelación acerca de la condición de nuestro corazón. Ella oraba largamente delante de Jehová, dice. El corazón de Ana estaba siendo sanado. Ella hablaba en el silencio de su corazón. Aún orar en el silencio desde el dolor es como un megáfono delante de Dios que Él solamente puede escuchar. Es un altavoz para los oídos de un Dios que oye. Cuando estamos amargados, muchas veces somos incomprendidos. Por eso es importante rendirlo todo ante el Señor. La fe y la devoción de Ana eran tan fuertes que se elevaron por encima de la incomprensión y la crítica del líder espiritual, de aquel que tenía que consolarla, que fue Elí. No la trató de manera correcta. No se dio cuenta que Ana estaba perturbada por la amargura. ¿Sabe qué? Ana trató su situación a la manera de Dios. Y Ana pudo ser sincera con sus sentimientos y con la forma de enfrentarlos, de manera que la declaración que hace en el versículo 15 es impresionante. Miren lo que dice. Ana le respondió: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. ¡Qué tremendo! Son palabras que nacen de una persona que decidió salir del agobio de la amargura y poner evidencia de exponer a la luz su dolor. Que ella diga que soy una mujer atribulada de espíritu es un gran paso, porque ella decidió arrojarse a la gracia de Dios, más allá del qué dirán, más allá de ser criticada, más allá de ser juzgada. Cuando haces tu mejor esfuerzo para el Señor, también esperás ser criticado, como fue criticada por Elí. Porque aquellos que deben ser tus alentadores, muchas veces no lo son. En el versículo 18, dice: y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino. Fíjense, 3 cosas. Se fue por su camino y comió, y dice que no estuvo más triste. Después de que Elí la bendice, vemos el reflejo de un corazón transformado, hermanos. Se fue la mujer por su camino, y siempre digo que Dios es especialista en darle un nuevo comienzo a las personas. Ana se fue distinta a su casa, y el factor más importante fue haber derramado su corazón ante la presencia de Dios.
¿Cuándo fue la última vez que tu corazón fue transformado por haber estado en la presencia de Dios? ¿Se acuerdan de Elías? Huyendo hacia Oreb, se fue por el desierto, escapando de Jezabel, y en Primera de Reyes, capítulo 19, vemos un cuadro desolador en la vida de Elías. Él entra en depresión, deseando morirse, y se tira debajo del enebro de la amargura. Como alguien que hacía un par de horas atrás había tenido una extraordinaria victoria en el Monte Carmelo, ahora se veía abatido por las circunstancias. Es que a veces nosotros tenemos que aprender que las victorias, así como gozamos de las victorias, tenemos que aprender a gozarnos en los sufrimientos. Y saben que Elías, como muchos de nosotros, no supo manejar esto. Miren lo que dice Primera de Reyes 19:4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Dice que el relato que después se quedó dormido 2 veces y un ángel le tocó y le dijo: levántate y come, levántate y come. Fue lo mismo que hizo Ana. Dice que se levantó, comió y ya no estuvo más triste. ¿Y por qué también el ángel le dice lo mismo a Elías? Porque largo camino te queda. Lo mismo le pasó a David cuando murió ese niño fruto del adulterio con Betsabé, ¿se acuerdan? En 2 de Samuel, capítulo 12, versículos 19 y 20. Fíjense este detalle también. 2 de Samuel 12, 19 y 20. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. ¿Te das cuenta lo que sucede cuando nos despojamos de la amargura? Por eso la Biblia en Efesios dice que quitemos toda amargura de nuestro corazón. Fíjense lo que pasó con David. Él oraba para que el niño viviera y la voluntad de Dios no lo quiso así. Estaba en ayuno, estaba en cilicio. Y después cambió sus vestidos, comió. ¿Y qué fue lo primero que fue a hacer? Adorar al Dios que le había quitado el hijo. Adorar al Dios. Y tuvo la misma actitud que tuvo Job, cuando dijo: recibiremos de Jehová solamente lo bueno y no lo malo. Un corazón amargo es el que se queda haciendo veneración a lo malo, a lo que nos falta, a lo que nos quitaron, a lo que no pudimos alcanzar. Y muchas veces un corazón que está enojado con Dios también. Ahora, la amargura nos debilita física y espiritualmente. Me encanta lo que dice el versículo 20 ahí, que acabo de leer Raquel, en 2 de Samuel. Dice: entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Qué hermosa actitud. Esa es la actitud de un hombre que sigue confiando en Dios a pesar de. ¿Y saben qué? Volviendo a la historia de Ana, dice que comió y no estuvo más triste. Ella, al igual que David, decidió cambiarse la vestidura de la amargura y ponerse el vestido de la adoración a Dios. Si hay algo que hace la amargura es arrebatarle a tu corazón y al mío la adoración, la alabanza y la gratitud a Dios. Dice que después, levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová. Y llegó el final del Calvario para Ana. Ana se levantó, pero esta vez para que su vida sea transformada en un cántico de libertad. Miren lo que dice el versículo 19 y 20 del capítulo
1 de Primera de Samuel. Y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer. Y Jehová, ¿qué dice? Se acordó de ella. No era que Dios se había olvidado. Era que en su tiempo y en su voluntad soberana y perfecta, Dios iba a darle la petición de su corazón a su sierva. ¿Y saben qué? Dice acá el versículo 20. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Cuando Ana lleva a Elí, a Samuel, después de 3 años, al ser destetado, miren lo que dice el versículo 26. Y ella le dijo, oh Señor mío, esto le dice a Elí, vive tu alma. Señor mío, yo soy aquella, está hablando de pasado, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Una persona que decide quitar la amargura del corazón es una persona que mira para atrás para acordarse de donde Dios la sacó. Y fíjense, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo era aquella mujer, habla en tiempo pasado. Job 11:16, y termino con estos 2 versículos de la palabra de Dios. Miren lo que dice. Y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como aguas que pasaron. Eso es lo que sucedió en el corazón de Ana y de David. Y debería suceder en nuestros corazones si hay amargura. Cuando un corazón es liberado por el Señor, Él pone un cántico nuevo. Y miren lo que dice el capítulo 2, del versículo 1 y 2 de Primera de Samuel. Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. Y escuchen esto, hermanos. Y no hay refugio como el Dios nuestro. Gloria a Dios. Ana cambió de refugio y de corazón. Dejó el refugio de la amargura para ir al refugio eterno de nuestro Dios. Y su corazón fue transformado por la gracia de Dios. Espero que en esta tarde-noche podamos considerar todas estas cosas que hemos visto y podamos testear nuestro corazón si hay alguna amargura dando vuelta allí y podamos tomar la actitud y el compromiso de volcar nuestro corazón como hizo Ana delante de Dios. ¿Habrá amargura en tu alma? ¿Habrá algo que está incomodando o está interfiriendo en tu comunión con el Señor? Es para examinar nuestro corazón. La amargura ha causado estragos y lo seguirá causando en la medida que nosotros le demos lugar. Pero cuando hay palabra de Dios en tu corazón, esta mañana leíamos ahí en Éxodo capítulo 15, que dice cuando llegaron a Mara, dice que el Señor hace el milagro de echar ese árbol sobre las aguas amargas y las aguas se convierten en aguas dulces. Y ahí nomás, al toque, el Señor declara sus estatutos y mandamientos a su pueblo. Siempre que pasamos por la amargura, hay una palabra de esperanza de parte de nuestro Dios para nosotros. Y quiero animarte que en esta hora, si tu corazón está en esta situación, puedas volverte a Él y puedas escuchar su palabra, oír su dulce voz y dejar de estar en las aguas profundas de la amargura para deleitarte, como decíamos hoy a la mañana, en el Señor y decirte que siempre, siempre después de un Mara va a haber un Elí. Oramos. Padre, gracias te damos por tu palabra, porque trae sanidad al corazón, Señor, porque es el remedio para el alma, Señor, porque es la que revitaliza nuestra alma y nos lleva a abrir los ojos para ver tu gloria, nada más, Señor.
Que en esta tarde, Señor, tu gloria haya resplandecido sobre nuestros corazones. Y si has hallado algún corazón amargado en esta tarde en medio nuestro, te ruego que lo sanes, Señor. Que tú seas tú nuestro sanador, como lo fuiste para Israel en el desierto. Ese Jehová Rafa, Señor. Ese Jehová que sana las dolencias del alma y que transforma la realidad y los corazones de las personas, Señor. En esta tarde, Señor, te damos toda la gloria a ti, porque dice tu palabra que en Isaías 53, que por tus llagas hemos sido nosotros sanados, Señor. Por esa obra de Cristo en la cruz, tú nos sanaste del dolor que ha causado el pecado en nuestras vidas. Y en esta hora, Señor, podemos decir que Jesús venció a la muerte, al pecado y a Satanás, pero también nos da la posibilidad, a través de tu palabra, de enfrentar estas luchas internas que hay en el corazón, estas aguas de amargura que muchas veces nos quitan el gozo y apagan nuestra comunión contigo, Señor. En esta hora queremos hacer como hizo Ana y David. Queremos volvernos de todo corazón a ti, Señor, y decirte que tú eres nuestro Dios y nuestro refugio. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.